bienvenidos. Y vamos a procurar, pues, ustedes sean libres de participar. No se fijen, si ellos van a participar, en su momento van a pedir el micrófono y hablarnos. Pero de otra forma, la reunión es lo que está ocurriendo aquí. Otro comentario. ¿Cómo te está yendo en tu transformación? Algo también que ha traído al cambio a mi vida, aparte de lo que se ha comentado, ha sido esa libertad de conocer el amor de Dios en mi vida sin condiciones, esa libertad que ha venido a mí y que ha permitido que yo dejara ese tipo de pensar en ese Dios que era un Dios celoso, era un Dios que estaba muy lejos, era el Dios que condicionaba las cosas, el Dios castigador, etc. Y saber que Él es el que me ama, Él es el que habita en mí, Él es el que ha hecho todo para mí, y entonces empiezas a dejar una serie de cuestiones religiosas que antes traía y que me tenía atado, ¿no?, a una religiosidad. Pues de pronto viene a mí la libertad de sentirme amado por Dios, de saber que el Todopoderoso, el Creador del universo, es el que me buscaba, el que pensaba en mí y el que me abraza en todo tiempo, ¿no?, en la mañana, en la tarde, en la noche, el que me busca. Entonces descubro un Dios que hizo todo para que yo lo disfrutara. Ya no es ese Dios al que había que estarle rendiendo pleitesías, o no es ese Dios al que había que estarle sirviendo, condicionado a que si no me castigaba, ¿no?, si no tenía lo que yo necesitaba o quería. Entonces cuando yo recibo esa verdad, entonces viene a mi vida la libertad de sentirme ese hijo amado por mi Padre, ¿verdad?, y que su único propósito es que yo lo conozca, que yo sepa quién es Él. Entonces es algo de lo que hay traído a mi vida. Gracias a Dios. Sí. Buenas noches, Cristóbal. Buenas noches. Me ha parecido increíble por todos los temas que siempre han tratado, me parecen formidables, ¿no? Pero veo que hemos tenido mucha lentitud con las clases. No podemos seguir si vamos muy despacio, o sea, como que yo me quedo pensando en otras cosas más y tengo nada más. La sola lección no puedo ni adelantarme ni ver más allá, porque estoy muy limitado. O sea, yo lo que digo, no sé si, porque escuché que ya tiene una página donde podemos accesar, no lo sabía yo. Mas, sin embargo, qué bueno, porque pues hay gente que va muy despacito, está iniciando, y hay gente que queremos un poquito más de comida sólida, ¿no?, más concisa, más edificante. Sí, entiendo muy claramente, ¿no?, de ahorita tiene muy buen rato que estamos sabiendo que nuestros padres nos aman a través de Jesucristo, que ha sido la vía para llegar a Él, y conocerlo realmente hace que la transformación de nosotros sea grande constantemente, ¿sí? Ok, voy a comentar algo al respecto, porque lo hermoso de la provisión de Dios es que nadie puede detener a nadie. ¿Okay? Pero hay que entenderlo, porque cuando estamos hablando de, por ejemplo, tú participas en un grupo y el grupo está, cada persona va a su paso, porque la transformación es personal. Y vamos a ver al ratito algunas cosas importantes en la casa, ¿no?, que es donde a veces surgen disparidades muy, muy fuertes que nos
causan problemas y necesitamos saber manejarlos correctamente o vamos a provocar situaciones innecesarias con nuestras esposas, hijos, padres, etc. Y lo mismo entre nosotros. Entonces se aplica esto mismo que tú estás comentando. El maestro dado a cada persona que recibe a Jesús, que recibe la adopción, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús en Juan 16 fue clarísimo, dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda verdad. Entonces, esto, bueno, pero cuando es el trabajo, la enseñanza y el trabajo del Espíritu Santo, no es para crear diferencias, es para atenderte a ti personalmente donde tú estás. Y mucho cuidado con adjudicarle al Espíritu Santo lo que Él no está haciendo. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo, ¿a qué viene? A cumplir la misma promesa que Dios te ha hecho. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en un solo negocio, hacerte hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas tu proceso, cada uno venimos de donde venimos, ¿no? Algunos tenemos una trayectoria de mucho estudio, somos intelectuales, otros somos muy sentimentales, otros ni sentimentales ni intelectuales, somos muy chambeadores, otros, en fin, hay de todo. Lo hermoso de nuestro Padre es que Él te conoce, a ti, mejor de lo que tú te conoces. Y Él sabe exactamente lo que Él tiene que hacer para cumplir su promesa contigo. Me queda claro que a través de hay trabajo, Dios, papá tiene, o sea, ya tiene un diseño arquitectónico de lo que es tu vida, el inicio y el final, en una línea, vamos a llamarle de bien, en ese sentido de que tú, permitiéndole a él conocerte, vas a llegar a ser eso, o sea, ese hijo. ¿Sí? Vas a llegar a vivir lo que es ser un hijo de Dios. Esa es la transformación. Ahorita que hablaba del Espíritu, en mi caso, logro entender eso, o sea, que Dios ya sabe cuál es el verdadero propósito, Él lo sabe. ¿Cómo encuentro yo ese camino? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Hacia dónde tengo que ir? Para que diga, ¿sabes qué? Este es mi hijo amado, o sea, este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Y eso que dice usted, que el Espíritu, a veces el Espíritu te habla, y en tu diario vivir, te rodeas con gente que te hace chocar, y te mantienes firme, o sea, y es difícil, es duro, ir en contra de la corriente de lo que se está viviendo. ¿Sí? Pero sí, en mi caso me ha respaldado, he visto que tú te mantienes en esa brecha, en esa línea, y después obtienes victoria para la gloria y la honra del Padre. Entonces, cuando yo veo ese camino, yo sé que ya está diseñado, ya sé lo que Él tiene para mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ya no quiero vivir de misericordia, de esos caminos maltrechos. O sea, sino un camino dice que te lleve a Él. Vivirlo a Él, sentirlo a Él, estar con Él. O sea, es algo que está haciendo una revolución en mi vida. De una forma que digo, pues yo ya no regreso. Es difícil luchar con todo lo que se te mueve. Sí, pero en realidad lo comprendo y me identifico. Estuve allí
y es confuso. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Y por sencillo o por absurdo que parezca, regresamos a esas dos cosas: aprender a recibirle, aprender a permitirle, porque es ilógico que uno no tenga que hacer, que es dejando de hacer yo, permitiendo que Él haga aquí adentro, que las cosas divinas, la vida divina puede operar en nosotros y salir de nosotros. Pero vamos a unir estos pensamientos para tratar de hablar de algo que ustedes puedan llevarse y entender esta noche, y voy a explicar unas cosas sencillas y luego dialoguemos, ¿de acuerdo? La única manera que Jesús nos ha dado para entendernos en el proceso de ser hechos hijos, Él siempre usó ejemplos, parábolas, ¿sí? Y en esos ejemplos, si recuerdan, por ejemplo, se ha nombrado la parábola del sembrador. ¿La han escuchado? El sembrador salió a sembrar y Jesús habló de 3 tipos o 4 tipos de terreno, ¿no? Parte de la semilla cayó sobre el camino, es tierra compacta, endurecida, y pues no pasó nada porque la semilla no entró en la tierra. Y otra parte cayó entre piedras, y otra parte entre espinos, y otra parte cayó en buena tierra. El asunto a entender aquí es que Jesús está usando estos ejemplos con el fin de proveernos a nosotros comprensión de lo que vamos a vivir. ¿Sí? Cuando terminó de explicar esto, sus discípulos le dijeron, pues todos sabemos que es sembrar, pero no entendemos por qué tú estás diciendo esto. O sea, ¿y qué? ¿No? El sembrador salió a sembrar. Bueno, ¿y qué? Venimos de donde venimos para oír que el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo me ayuda a mí eso? Entonces Jesús les dijo, a ellos, las personas que no me han recibido, pues no van a entender. Pero a ustedes que me han recibido les corresponde que se les expliquen los misterios del reino de Dios. ¿Ok? ¿Pero qué prefieres? ¿Estar confundido o entender? ¿Okay? Por favor, escucha la palabra me corresponde. Si quieres saber dónde estás tú en relación a la promesa de Dios, nada más obsérvate. Si te crees dueño de esa promesa y lo vives así o no. O sea, esto a mí me tomó un buen rato. No crea que, por eso cuando ustedes me dicen de lo que están viviendo, es completamente entendible. Pero fe, que es sinónimo de creerle a Dios, o sea, tomarle la palabra, fe se trata exclusivamente de lo que Dios te promete y de tú creerlo activamente. Tengo que añadir la palabra activamente porque creer no necesariamente es un creer activo para nosotros. ¿Sí? O sea, traemos muchas palabras que usamos, pero que no vivimos. La diferencia entre un creer activo y un creer inactivo es que el creer activo lo vives y el creer inactivo es pasivo, no pasa nada. Sí, yo creo en Dios, ¿cómo no? ¿Y qué? Pero le creo a Dios exige que yo viva eso que digo que creo. Ahora, cuando Dios te dice, te voy a hacer igualito a Jesús, mi hijo, ¿cómo te la crees? Pues humanamente es imposible. Necesitas que Él te dé con qué
el poder para creer. Y ese poder se llama fe. ¿Sí? Fe no es... si se dan cuenta, el problema que tenemos es que todas estas palabras que usamos humanamente, divinamente quieren decir algo completamente distinto. Si la persona dice, sí, yo tengo mucha fe a fulano, sutano, mengano, a esta hierbita, ¿cierto? O sea, fe es barata en el ámbito humano. Pero en lo divino, fe es exclusiva. Fe es el poder que Dios te da para que le puedas creer. Por eso en su palabra Dios dice, la fe es un don de Dios. Es un regalo. Segundo, la fe, ¿cómo se recibe? Pues la fe me es dada cuando yo escucho a Dios hablarme su palabra. Eso es Romanos 10:17. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios, que quiere decir por oír a Dios hablarme. Entonces, cuando ese regalo divino, yo puedo rechazarlo, y esa es la parte que todos tenemos que entender, es que los frenos y el acelerador lo manejas tú, no Dios, en tu propia vida. Tú puedes detenerle, tú puedes evitar que Él cumpla su promesa o tú puedes permitírselo. Eso nunca va a cambiar. Porque ser hecho hijo de Dios no es ser hecho esclavo de Dios. Y ninguno tenemos concepto de eso en nuestra experiencia humana. Si tuviste un mal papá, pues no se compara en nada a Dios. Pero si tuviste un buen papá humano, tampoco se compara con Dios. O sea, la paternidad divina es otra cosa. Y lo que Él no va a hacer es enseñarnos a temer, enseñarnos a hacer trampa. Nuestros padres humanos nos enseñaron a hacer trampa. ¿Saben cómo? Con sus amenazas, ¿no? Si haces eso, si te cacho haciendo esto, vas a ver lo que te va a pasar. ¿Alguno aquí le pasó eso? ¿Qué aprendiste a hacer? ¿A ser bueno o a que no te cacharan? ¿Te das cuenta? Entonces, lo que el Padre Celestial nunca va a hacer es enseñarte a ser tramposo, enseñarte a hacer nada de esas cosas. Él te va a transformar a la naturaleza divina, donde vamos a aprender a vivir en transparencia, por ejemplo, en absoluta transparencia, nada que esconder, nunca. A vivir paz, a vivir el amor divino, siempre, a vivir verdad, nada de mentiras, etcétera. Entonces, esto requiere una transformación total de la naturaleza con la que nacimos humanamente, que es totalmente opuesta a la divina, para ser hechos funcionalmente hijos de Dios, hijos funcionales, divinos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de estos ejemplos que Jesús utilizó. Yo quiero invitarte esta noche a que tú te veas en esto que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Jesús habla de una semilla. ¿Cuál es el trabajo de la semilla? Es reproducir la vida de su progenitor. ¿Sí o no? Tienen que morir en el proceso, etcétera. Sí, pero no, ese no es su propósito, nomás morir. No, su propósito es que si hubo una milpa que produjo esta semilla de maíz, cuando siembres esa semilla, ¿salga qué?
otra milpa, ¿cierto? Estás reproduciendo la especie. Ok, entonces aquí vamos a empezar, ¿de acuerdo? Porque cuando esto no lo tenemos claro, seguimos en el lenguaje barato, seguimos en el lenguaje humano, donde el título Hijo de Dios es un decir, no es una realidad. Por eso, cuando Jesús vino, dijo, a los que me reciben les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo empieza con ser engendrados de Dios. Tú y yo estamos aquí físicamente porque fuimos engendrados por un varón en una mujer, ¿sí o no? ¿No? ¿Hay alguien que salió de algún otro lado? Todos fuimos engendrados. Y entonces se reprodujo la vida de nuestro Padre, ¿cierto? Y aquí estamos. Bueno, lo primero que tienes que entender respecto a ser hecho hijo de Dios está allí en esas palabras de Jesús, Juan 1, 12 y 13. Él dice que los que reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios ya no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Para ser engendrado de Dios, ¿qué semilla tiene que usarse? Ustedes son papás, la mayoría de ustedes son papás, ¿no? Han engendrado. ¿Con qué engendraron? No, con su semilla. ¿Cierto? Entonces, para ser hecho hijo de Dios, tienes que ser engendrado de Dios. Vamos a verlo en la Biblia, ¿de acuerdo? Para que nadie diga, este cuate está de veras bien zafado. Ya les comenté Juan 1:13, donde Jesús dice que ya no somos engendrados ni de sangre o del linaje de sangre, que es lo humano, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. Pero vamos a Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. No, ahorita les voy a dar el versículo, un momentito. Es el versículo 9, pero quiero leer desde el versículo 8, si me permiten. Primera de Juan. Ahora, antes de leerlo, solo para que todos estemos en el mismo canal, recuerden que les invitamos a leer la palabra en la primera persona, porque está escrito, dice, el que practica el pecado es del diablo, y eso te deja a ti la oportunidad de zafarte, ¿cierto? Él, ¿quién sabe quién es él, verdad? Pero si lo lees para ti y dices, si yo practico el pecado, soy del diablo, eso ya llega muy cerca, ¿cierto? Esto es como Dios te invita a escucharle, ¿sí? Cuando tenemos problemas escuchando a Dios es porque nunca lo hemos hecho algo personal. Seguimos en el plural o seguimos en las terceras personas. Entonces,
es muy importante que aprendas a personalizar lo que Dios habla, ¿no? Así que yo lo voy a leer en la primera persona y dice, si practico el pecado, soy del diablo. Porque el diablo, ¿qué hace? Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, me interesa mucho que leamos desde aquí porque si pueden ver cómo habla nuestro Padre, es blanco y negro. No mezclamos las cosas, ¿sí? Él habla verdad y nunca la tuerce. Y entonces él dice, el origen del pecado es lo que está diciendo aquí. El diablo peca desde el principio. El origen del pecado es el diablo. Y si tú practicas o yo practico el pecado, pues ¿qué naturaleza estoy manifestando? ¿La de Dios o la del diablo? Okay, yo sé que a todos nos pega durísimo esto al inicio porque decimos, híjole, pero pues dejar de pecar, ¿cómo le hago? ¿Cierto? Pero hay que seguir escuchando. Sí, porque la segunda parte de este texto dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿quién me va a hacer libre del pecado? El Hijo de Dios. Ya no está tan mal la cosa. ¿Sí? Si Él a eso vino, entonces hay esperanza para mí. ¿De acuerdo? Y aquí es donde entra esto de fe. Se la voy a creer. Cada vez que el pecado quiera seguir gobernándote, tú decías es difícil. Bueno, hay una manera más fácil. Sí, porque aquí no dice el que se libre de pecado ya no será del diablo. ¿O sí dice así? Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si yo todavía tengo ganas de pecar o obligación de pecar, en muchos casos ya no queremos, pero seguimos, ¿no? ¿Quién es responsable de hacerme libre? Entonces, ¿se lo voy a permitir o voy a negárselo? Eso es lo que mi decisión debe estar basada en eso, no en frenarme y tratar de no hacerlo. Ahí entra la fe. Debe estar conectada a la fe, porque si la quieres meter a esa hora ya es demasiado tarde muchas veces. Pero esto es cómo opera, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de todos venimos de allá, todos hemos pecado, todos conocemos lo que es pecar y todos sabemos que no hay manera humana de ganarle al pecado. ¿Cierto? Puedes hacer la lucha y hacer muchas cosas, pero los mejores de los mejores hombres que han tratado de ganarle al pecado por sus propios esfuerzos han fracasado. No importa a qué convento te metas o cuánto medites o cuánto estudies, o sea, la historia humana es la evidencia irrefutable de que nadie por su propio esfuerzo le puede ganar. Por eso hubo una intervención divina. Y aquí nos está hablando de esa intervención. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿En quién? En mí. No en nosotros. No trabaja en plural. Yo lo tengo que permitir en mí y tú en ti. Ok. Ahora, vamos al asunto de ser de la simiente de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado.
Y da una razón. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. ¿Dónde quieres estar? Vamos a personalizar esto. ¿De acuerdo? Vamos a personalizarlo. Ya no es todo aquel. Ahora, yo que he nacido de Dios, no practico el pecado. Porque la simiente de Dios permanece ¿dónde? En mí. Y no puedo pecar porque he nacido de Dios. Ahorita hablamos del no pecar. ¿Ok? Pongan eso ahí, si son tan amables, pónganlo así en una repisita. Ahorita hablamos de eso. Pero primero vamos a hablar de la simiente de Dios. Porque esta es la razón divina. Esto es la verdad que te hace libre. ¿Sí? Y es cuando llega el momento en tu corazón y en tu mente, en tu ser, que te conectas a esta verdad, te identificas con ella, no juzgando tu pasado y tu presente y tu poder y tu capacidad, sino entras a fe. Fe es creerle a quién? Creerle a Dios, hacerle responsable de su promesa. Entonces te das cuenta, cuando Jesús habló de esta semilla, y él no estaba hablando a lo loco, estaba hablando de la simiente de Dios. Nacer de nuevo, ser hecho una nueva persona, es tener un nuevo origen. Si Dios no te llama hijo a menos que hayas nacido de él. Y esa es la parte que nos toma a veces un rato llegar a entender. Sí, porque oímos el evangelio explicado como, mira, Dios sabe que eres pecador, pero Él te ama y ya dio a su hijo para que muera por ti y Él te acepta como su hijo y se acabó y hasta ahí llegas. Y tú sigues pensando que sigues siendo pecador, pero Dios te dio chance y estás en su familia como pecador arrimado, ¿no? Y sigues viendo esta distancia enorme entre Jesús y ti. Él es, pues, él es hijo de Dios, sobre caramba, sí, él sí tiene la naturaleza de Dios, pero yo soy pecador. Y te quedas en ese conflicto. Y siempre y cuando tú te veas siendo producto de una naturaleza corrupta, como es la humana, pues, ¿qué hace el pecador? Peca, eso es lo que hace. Es su naturaleza. ¿Sí? Y Dios está más claro en esto que cualquier persona. Entonces, su remedio no es decir, échale ganas. Su remedio es decir, vamos a cambiar tu origen. Porque la semilla produjo la planta. La planta no tiene potestad sobre quien la engendró. Está sujeta a esa naturaleza. ¿Eh? Sí, cuando naciste de una mala semilla, pues eso es lo que eres. Mateo 7, Jesús habló, el árbol malo no puede producir buenos frutos. No puede. Ni puede el buen árbol, en el contraste, el buen árbol, buena semilla, buen fruto. Mala semilla, mal fruto. No hay manera de cambiar eso. Entonces, este concepto de cambiar, estoy cambiando, no es congruente con lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Estoy siendo transformado partiendo de este punto de ser engendrado
de la simiente de Dios, eso es correcto. Y yo creo que este punto es tan importante que lo revises en tu corazón, ¿sí? Que le permitas al Espíritu de verdad hacerte ver si tú estás conectado a este nuevo origen, si lo tienes claro en ti, si estás viviéndolo en fe, o si eso no está establecido todavía en tu corazón. Si no está establecido, pues el problema es muy sencillo. El problema es no puedes crecer, no puedes vivir lo que no eres. Y Dios no te ha invitado a fingir. ¿Sí? Eso ya lo vivimos en nuestros esfuerzos religiosos. ¿Cierto? Vivíamos todos enlodados, pero el domingo llegábamos bañaditos, limpiecitos y fingiendo que todo estaba bien, ¿no? Porque esa es la cultura que se forma. Es, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pero no me empiecen a menear porque pues no, ¿cierto? Y la tendencia siempre fue, si he caído, es lo que decíamos, ¿no? He caído, pues mejor no vengo, porque ando mal. Necesito enderezarme para luego, porque teníamos la cabeza toda al revés de lo que Dios es. Entonces, ahora necesitamos venir a entender su manera de hacerme hijo. Y lo hermoso de la adopción de Dios es que Él empieza engendrándote de nuevo. ¿Sí? Por eso somos hechos nuevas criaturas, porque se trata de un nuevo ser, con un nuevo origen, con una nueva naturaleza, y esta naturaleza es la de Dios. Cuando te comes ese plato y empiezas a vivirlo, tu manera de verte tiene que venir a ser congruente con la obra de Dios. Y esa es la renovación de tu entendimiento, ¿sí? Para Dios no es problema engendrarte. Pero para mí, para ti, hay un proceso, y esto es el porqué de las guías y de los grupos y del tiempo necesario para que cada persona engrane y compruebe en su propia vivencia lo que Dios está haciendo. Pero el fruto no es intelectual. Sí, por supuesto que tu intelecto también va a cambiar, pero no empieza allí. El fruto es en tu espíritu. Sí, ahí es donde tiene que ocurrir tu transformación. Luego lo demás. Y repito, no es comercial, pero este fin de semana vamos a hablar en detalle de cada parte de nuestro ser. Tenemos que entendernos para permitir la transformación. Y si no nos entendemos, no sabemos cómo estamos hechos y por dónde trabaja Dios y cómo se lo permito, pues entonces nos atoramos demasiado, ¿no? Innecesariamente. Así que todo está provisto, todo. Este proyecto divino si tú te asombras de los universos y de toda la obra de Dios, no has visto nada. Este proyecto de hacerte su hijo, este es su proyecto maestro. Y si Él fue capaz de prever y hacer todo lo que existe y sostenerlo, porque aquí está funcionando, ¿cuánto cuidado crees tú que Él haya puesto en preparar y en proveer todo para que tú y yo podamos ser hechos hijos de Dios? Entonces,
Pero todo tiene un orden y una secuencia y una manera de hacerse. ¿Sí? Jaime construye, no sé qué construye, si casas, puentes, de todo construye. Pero no puede empezar poniendo el techo. ¿Te das cuenta? Ni colgando luces. Hay que empezar, no, ni siquiera poniendo cimientos. Tienes que empezar escarbando. Hay que limpiar, hay que quitar los estorbos, hay que preparar. Esto es de lo que Jesús hablaba con los 4 terrenos, ¿no? El terreno endurecido, no está barbechado, el terreno espinoso, el terreno empedregado y el terreno totalmente listo para recibir y permitir que la semilla abunde. No vamos a meternos hoy a hablar de todas esas cosas, pero el punto de hoy es el inicio de todo está en ser engendrado de Dios. Porque eso establece todo. Esa semilla va a regir el ser. ¿Sí? Así como cuando nacimos de la semilla de Adán, que fue el primero, ¿no? Y él, antes de tener hijos, decidió corromperse y decidió rebelarse y hacer un desastre de su vida y pasó ese legado a toda su descendencia. Dios lo pone en las palabras de Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esa semilla que heredamos de nuestros padres, yo no pedí venir, tú. Alguien puso solicitud y dijo, yo quiero. ¿No? Cuando te diste cuenta ya estabas aquí y ya traías la capacidad de pecar adentro, ¿cierto? Para cuando te diste cuenta ya te estaban regañando y diciendo que no, y amenazando y enseñándote a obedecer porque no era tu naturaleza y en fin, ¿sí o no? La semilla rige el ser que produce. Pues ahora puedes entender con un poquito de más claridad cómo es que Dios te hace su hijo. Él empieza con su semilla. ¿Sí? Para transformarlo todo desde la raíz. Él no batalla con tratar de tomar a un hijo de Adán y hacerlo su hijo. O sea, son 2 naturalezas opuestas. Estarle cambiando, ¿me entiendes? O sea, no. Tenemos que desaparecer esta existencia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. ¿Qué es deshacer? Erradicar. Y ahí es donde está el asunto de permitir. Si vas a permitirle que Él quite, ahí es donde pataleamos, ¿no? Pero cuando empiezas bien, empiezas en fe, empiezas entendiendo que esto es obra de Dios. Él, si no es su semilla, nunca será su hijo. Si no eres engendrado por Él, pues no eres su hijo. Y ese es su grande amor, su grande gracia, que no es por méritos, no es por logros, no es por ninguna cosa más que por el sencillo acto de recibirle a los que le recibieron. ¿Sí? Y entonces Él pone su semilla en tu espíritu, te engendra. Y el resto, entonces, ¿de qué se trata? Pues de que eso que su semilla contiene, tú sabes que hay un árbol, el árbol más grande del planeta, se llama el secoya. Es un gigantazo de árbol.
Pero la semilla que produce ese árbol es del tamaño de una hormiga. Ese gigante está contenido en esa semilla. ¿Cómo ves? Y nada más se necesita una para crear un gigante. El secreto entonces de la nueva existencia inicia allí, en que la simiente de Dios sea lo que te hace ser. Ahora es muy, muy interesante la obra de Dios porque Él podría haber borrado este planeta hace mucho tiempo y empezado por otro lado. Pero ese no es su amor. En su amor y en su enorme sabiduría, Él eligió tomarnos a nosotros, invitar a todos. No es por lotería, esto es general. No hay un ser humano que no tenga derecho a esto mismo. ¿Sí? Y para cada uno, el sencillo acto de recibirle da inicio al proceso. ¿Qué piensan de este asunto? Vamos a escucharles. Y también a los que están conectados, solo Iván está atendiendo la computadora, así que si ustedes hablan y dicen algo, pues aquí les escuchamos. Nadie piensa. ¿Cómo prepararías el terreno? Leyendo la palabra, Dios me da tener esa fe que me haga permanecer en la victoria de Jesús. Ok. ¿Qué características tiene la simiente de Dios? ¿Cómo es la simiente de Dios? La simiente de Dios es Dios. Es todo lo que Él es. Yo sé que si siembro un maíz sale una mazorca. Siembro Dios, ¿qué sale? Un hijo de Dios. Sale Jesús. Es así. Punto. Sí. Quiero regresar al terreno, porque lo hemos mencionado, y solamente decir esto. El terreno, tú eres, en este ejemplo que Jesús pinta, tú y yo somos el terreno, no el labrador. O sea, el terreno no se puede preparar solo. El terreno puede solamente recibir. Y esta es nuestra función, ¿sí? Es recibir, permitir, recibir, permitir. Es la cosa más sencilla y por lo tanto la que más se nos dificulta porque queremos hacer algo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues tú decías dejarte amar, ¿no? Pero es un aprendizaje, dejarte amar. Entonces, donde mi corazón está endurecido, yo no lo puedo quebrantar. Es lo que tienes que hacer con la tierra dura, ¿no? Hay que barbecharla, ¿cierto? La tierra por sí sola no se puede barbechar. Entonces el labrador tiene que hacerlo. Y en Juan 15 Jesús dijo, ¿quién es el labrador? Él dijo, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Así que la preparación real, física, vamos a llamarle, tangible, de tu corazón, la tiene que hacer Él en ti. Hay otra porción que dice que Dios produce en mí el querer y el hacer. O sea, ni eso puedo hacer yo por mí mismo.
Pero la disposición, esa es mía. Y lo que tenemos que entender es que los ojos y la atención de Dios está en tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? ¿Sí? Hay una cita, ¿no?, que dice que sin santidad nadie puede ver al Padre. Entonces el ser humano busca esa santidad y se mete a comer, se mete en culto, se mete buscando por sí solo la santidad. Y hoy estamos aprendiendo que como nosotros no podemos darnos esa santidad, solamente el Padre la puede hacer. Si no, Antes había hasta llegaba a cierto momento como fastidio, un desgaste, y ahorita ya no, ya sabemos que ahora más se trata de recibir. sí, porque hablemos de, por ejemplo, de santidad, es una de las características o de los pilares de quién Dios es, de su carácter. Eso es muy suyo, ¿no? Pero si Él me engendra de Él, pone su simiente en mí, entonces esa semilla suya, ¿qué tiene? Santidad. Entonces, para mí, vivir eso es nada más el acto de permitirlo, no de buscarlo. Así que el terreno lo prepara Él. Y yo tengo que permitírselo, porque a diferencia de una parcela aquí en la tierra, nunca has visto a un pedazo de tierra negarse a ser barbechado, ¿sí? ¿Verdad? No tiene cómo. Pero tú y yo sí podemos decir no, y por eso decía que los ojos de Dios están en tu corazón. Cuando yo digo no, todo lo que Él quiere hacer en mi vida se tiene que detener. Y yo puedo decir, sí, porque hacemos eso, ¿no? De mi parte, yo hacía estas oraciones de, me rindo, ¿cómo más me rindo a ti? ¿Cómo más me entrego? Te doy todo, aquí está mi voluntad, yo ya no quiero tomar decisiones, tú tómalas todas. Pero a la hora de la próxima decisión la tomaba yo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿te das cuenta? No funciona así porque estaba yo buscando desde una simiente, siendo el producto de una simiente corrupta, tener una relación con un ser santo e incorrupto, incorruptible. No hay cómo intimar, no hay congruencia, no hay compatibilidad. Pero al nacer de él, esa es otra historia. Juan Pablo. He estado leyendo muchas cosas y ese tiempo, lo que hemos estado viendo en otras sesiones, he estado tratando de recibir, ¿no?, y procesar todo esto, ¿no? Y una de esas cosas que platicábamos era de Abraham, ¿no? Que recibe una promesa como todos la recibimos, ¿no?, hoy en este momento. Y se le promete a Abraham que va a ser bendición, ¿no? De repente pues, Abraham se dice, no, va a ser bendición y se van a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y él estaba pues, conectado a una necesidad que era tener pues, un hijo, ¿no?, una descendencia, y Dios le estaba hablando de otra cosa, ¿no? O sea, mi promesa es, o sea, ni te la puedes imaginar ni te la vas a acabar, y va más allá, ¿no? Entonces Abraham no inició conectado a esa idea, ¿no? Él dijo, bueno, tú dices eso, pues vamos a ver, ¿no? Hazlo. Y empezó a caminar. Empieza a caminar y como yo, ¿no? Se me invita a eso y no entiendo cómo Dios lo va a hacer, ¿no? Simplemente lo creo y decido, pues,
Ujú. Él está obligado a hacerlo, ¿no? O sea, se escucha así como que bastante... ¿Sabes qué ayuda para que no no lo traduzcamos o lo interpretemos como algo irrespetuoso? Podemos entender que Él se está obligando conmigo. Esa es la promesa de Dios. Él se está obligando, ¿no?, a hacerlo. Sí, él, porque pues él es el que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, antes yo estaba ubicado y el desgaste que yo sufría en todo este proceso era el tratar de entender cómo Dios lo va a hacer y tratar de resolver las situaciones que estaban ocurriendo aquí adentro, ¿no? Y hoy, pues sí me veo, como decía Héctor, ¿no? En la realidad de que pues a veces nos encontramos entre tantas necesidades, tantas demandas, y cómo respondemos, ¿no? Cómo resolvemos el asunto. Y todos esos días sí han habido situaciones, ¿no? Y es parte de, estoy entendiendo parte de, conectándolo a la idea que estamos viendo cómo Dios prepara la tierra para que yo reciba lo que Él es, ¿no? Y pueda dar fruto y pueda darse todo ese proceso que Él se ha comprometido a desarrollar en mí. Sí. Entonces, sí existen situaciones que te orillan a la tentación de volver a hacerlo tú mismo, ¿no? Pero el asunto de permanecer es, bueno, voy a permanecer. Si no lo entiendo, pues bueno, Señor, pues aquí me quedo quieto y pues explícame, ¿no? Abraham la regó, o sea, ¿por qué? Porque no sabía cómo Dios le iba a dar a su hijo, ¿no? Por la descendencia, y ¿qué hace? Pues mete la pata, ¿no? Pero Dios no dijo, bueno, si falla, pues ya no te voy a cumplir, ¿no? O sea, pues él continuó y propició la forma para que Abraham se diera cuenta, ¿no? Y Abraham se conectó de nuevo y pues pasó o sea, lo permitió, ¿no? Exactamente. Entonces, en los puntos en los que él fue conectando, pues fue aprendiendo. Entonces, estaba entendiendo este proceso así, y es como lo estoy procurando vivir, ¿no? Y sí, hermano, ha habido muchas frustraciones, pero pues aquí estoy, ¿no? O sea, siendo hecho lo que él ha prometido. Si tomas ahora lo que hemos hablado esta noche, como es que es yéndote un poquito más atrás, ¿no?, al verdadero origen de ser hecho hijo, y está en esta verdad de ser engendrado de Dios. Y permites que eso opere en ti, permites que eso de veras se escriba en ti. Tu crecimiento va a acelerarse, tu transformación va a facilitarse en lugar de luchar tanto. Sí, una reflexión en mí. Cuando habla de nacer de nuevo, de que la semilla entre en mí para que Dios opere en mí, mejora su voluntad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo lo acepto, permito, como dice usted, como dices tú, Cristóbal, permito Gracias. que entre en mí, Él empieza a transformar. Él empieza a perfeccionar su obra, ¿no?, en mí. Yo también en esos momentos de mi vida, si yo no permito, o como dice usted, permito, caigo de nuevo en ese punto. ¿Qué puedo reflexionar? O sea, ¿cómo lo puedo tomar? Muy buena pregunta, porque estamos tan encerrados en este concepto condicional, ¿sí?, que es lo que tú estás expresando, en qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si yo fallo? Esto es algo muy humano y lo puedes escuchar en las palabras de Pedro, preguntándole a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿No? Hasta 70 veces 7, o sea, todo está el límite, porque si se acuerdan, cuando éramos más chamacos, nos ponían una raya, ¿qué hacíamos? Uno de mis nietos, su papá le dijo algo, no pases de aquí, y el niño pone el pie en la raya,
y luego hace que pase de la raya un poquito y está viendo al papá, ¿no? A ver si qué pasa cuando me voy para allá. Pues todo eso habla de este concepto, este raciocinio corrupto, que no comprende nada de lo divino. La realidad divina es, y por eso el inicio de todo está en el proceso para ser traído a la vivencia de amor. Sí, esa es la respuesta. Cada vez que yo fallo o fallaba, porque ya no lo veo así, en resumen, lo que puedo decir de todas esas experiencias que duraron muchos años, porque yo ignoraba todo esto, es que el resumen de todo fue amor. O sea, nunca hubo, yo viví condenación, culpabilidad, etcétera, etcétera, pero Dios, ¿qué vivió conmigo? Me amó. Y cada vez que regresé y me atreví a acercarme otra vez, nunca me agarró a patadas, nunca me rechazó, nunca me maldijo. Siempre hubo perdón, siempre hubo amor. Entonces, en mi caso, me tardó décadas saberme amado. Pero la realidad es que allí debemos empezar, ¿sí? Y nadie que no esté sabiéndose amado puede crecer en la naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Así que en lo que tú preguntas, lo que vas a vivir es el proceso de ser convencido de que la persona que te ha invitado a ser su hijo te ama con amor eterno. ¿Quiere decir que no le importa si fallas? No, claro que le importa tu condición, por eso dio a su hijo, para sacarte de ahí. Acabamos de verlo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero cuando yo usaba la palabra fallar, estaba diciendo que mi permanencia y mi conducta dependía de quién, de mí, de mis esfuerzos, de mi integridad, de mi obediencia, de mi rectitud, todo era nacido de mí. Y eso es lo que tiene que ser destruido. Entonces, el que quiere vivir eso, pues lo que va a vivir es muchos fracasos, hasta que llegas al punto de rendirte y aceptar que Él haga lo que Él hace. Y entonces, en toda la Escritura vas a encontrar a Dios diciendo que Él quiere establecer tus pasos para que no tropieces, etcétera, etcétera. Pero es Él haciéndolo. Así que, en resumen, a lo que nos preguntas de qué pasa cuando fallo, pues lo que pasa es que Dios te ama y lo que Él quiere es que te convenzas de que el perdón que Jesús obtuvo es absoluto y que no se trata de estar viendo a dónde está la línea, hasta dónde puedo andar en el margen, ¿no? Hasta dónde está la tolerancia, dónde está el infierno para que yo ande aquí en el filo del precipicio, ¿no? Sino se trata de aceptar ser hecho hijo. Y cuando empiezas a enfocarte en eso y empiezas a procesar toda tu vivencia de esa manera, entonces enfrentas una tentación. ¿Qué haces? ¿La resistes? ¿La niegas? ¿Te haces de la vista gorda? ¿Caes en la tentación? ¿O todas esas otras cosas son incorrectas? ¿Ok? O te entra la tentación y haces responsable al prometedor y decirle, mira lo que estoy sintiendo. Esto no es, ya sabes que eso no es divino, ¿verdad? En el momento en que eres tentado a algo, sabes que eso no es divino y sabes que no. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer eso ¿dónde? Adentro de mí. Entonces, si yo involucro a Dios allí y le doy gracias por su promesa, y le doy gracias porque puedo vivir esta tentación con Él, ¿qué crees que va a pasar? Pues que Él me va a empezar a limpiar. ¿Sí?
quiere decir que en ese instante todo se va a acabar. No, no necesariamente. Puede ser y puede no, porque a veces hay cosas más profundas que tienen que ser. Vamos a hablar de construcción otra vez. Los ingenieros hacen sus planes y sus proyectos, se lo entregan a Jaime. Aquí está el proyecto, constrúyelo. Él llega al terreno, ellos piensan que está muy fácil la limpieza, él empieza a meter maquinaria y encuentra un montón de cosas. ¿Y qué le pasó al proyecto? Pues ahora hay que hacer esto, y ahora hay que hacer aquello. ¿Tú crees que Dios va a encontrar sorpresas en ti? Él sabe lo que está allá adentro. Tú y yo no sabemos, pero Él sí sabe lo que está allá adentro. Y Él sabe que esta tentación está unida a un montón de cochambre y otras cosas que tenemos que nosotros poder procesar con Él. Entonces, miren mis hermanos, una de las cosas más poderosas que pueden ustedes aprender en sus propias vidas es aprender a vivir en limpieza, en el proceso de ser limpiados. ¿Sí? No hay nada vergonzoso en eso. Cuando leíamos esto, yo quiero juntar dos cosas. La palabra aquí nos habla de que es nacido de Dios, de que tiene su simiente, y viene esta parte que nos confunde, ¿no? O me confunde. No practicar pecado. Y cuando hablamos de practicar, lo llevamos al terreno natural, como un deporte, ¿no? Entonces comienza esa, o sea, que no. El ejemplo que dijiste de los padres que nos enseñaron, aunque tuviéramos buenos padres, nos enseñaron a qué decías cuando viene el chancletazo, ¿no? Entonces ya no hacemos las cosas porque seamos buenos, sino para no recibir el chancletazo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que algo así viene y a mí me ayudaría mucho, y yo creo que también a mis hermanos, entender esto de qué es practicar, ¿no? O sea, creo que nos enriquece un poquito más de lo que acabas de hablarnos, ¿no? Porque la naturaleza que venimos trayendo, arrastrando, Dios la cambia, la hace nueva, pero a lo mejor lo explico mal, pero en la mente queda como un archivo ahí guardado, un archivo muerto, que de repente vamos caminando bien, las cosas van saliendo, les creemos a Dios, pero de repente ya como a la vuelta algo sucede que no es que yo deseaba pecar, sino a esas circunstancias que de repente salen, ¿no? Y hay un temor, hay una ira, y eso nos voltea y nos sentimos tan sucios, y decimos, che, estamos practicando el pecado, porque lo repetí en esta semana 3 veces. O sea, lo llevamos al plano del deporte, ¿no? Sí. Que entonces sí nos ayudaría mucho, porque como hombres nos va a despejar. Perfecto. Sí, gracias, Cris. Sí, y vamos a escuchar tu pregunta para que... Realmente, a mí ahora tuve una anécdota con una persona, ¿no? Que le quería comentar todo lo que me pasaba. Y pues, tal vez tenga memoria de esto, pero después que le expliqué todo lo que me pasaba, al final me dijo, yo le comenté, bueno, ¿y qué pasa? Me pasó todo esto, ahora dime qué debo hacer. Y la persona se me quedó viendo y me dijo claramente, dice, ya esto lo sabe Dios. ¿Ya se lo platicaste a Dios? Y le dije, no sé, pero te lo voy a platicar a ti para que tú me resuelvas. Entonces, esa persona eres tú, Cristóbal. Yo ya me conectaste así. Entonces yo no entendía qué es lo que pasaba. Entonces, dice que Él es fiel y justo si tú confiesas tus pecados. Que Él es fiel y justo y te perdona. Entonces, lo que nosotros nos vamos a preparar, yo vuelvo a lo del terreno. ¿Por qué nos tenemos que quedar así quietos? Porque cuando nos pasa algo, el hombre normalmente lo que hace es que no platica, ni platica con Dios. Entonces, si nosotros no involucramos a Dios, no va a pasar nada. Dios es un caballero, ¿sí? Entonces, si nosotros involucramos a Dios, y no, me pasó esto, Padre, y tú empiezas a practicar esto, vamos a llegar a la santidad, como dice él, porque empezamos a tener una comunión con el Padre y nos va a permitir sacar todas esos abrojos, espinos, esas cosas que realmente no edifican en la palabra del Señor. Vamos a regresar con esto dicho al terreno en un segundo. Sí, adelante. Sí, yo me he hecho esta pregunta regularmente, y sé que es la realidad de nosotros. O sea, así como humanos traemos una naturaleza pecaminosa. Pero el tema de la decisión o de permitirle, o sea, el freno o el acelerador en nuestra transformación,
Dios con su poder pudo haber dicho, no, pues no les voy a dejar a que decidan, sino hacerlos perfectos. Y muchas veces la decisión de decir, ser adoptados como hijos y que Él nos transforme, pero ¿por qué queda esa situación del acelerador o de permitirlo o no permitirlo? Si Él es poderoso, infinito, Él creó el universo y la tierra, el por qué batallar pues para que de antemano sé que esta es nuestra realidad. Sí. No podemos hacer otra cosa porque así es. Estas son cosas muy importantes a comprender, porque si Dios quisiera hijos a la fuerza, hubiera hecho eso precisamente. Eso es todo lo que nosotros hemos conocido. Nacimos a nuestros padres a la fuerza, o sea, a nosotros nadie nos pidió permiso y resultaste siendo hijo de fulano y de sutana, ¿no? Pero ese no es su plan. Él ha elegido tener hijos que quieren ser sus hijos, que quieren serlo, que eligen ser hijos de Dios. Y entonces viene este asunto. Ahora, Él eligió una raza rebelde por naturaleza. Y entonces nosotros tenemos que cada uno vivir este proceso de venir a libertad. Y hay muchas más verdad que se involucra aquí. Pero este es el caso, esta es su elección. Él quiere hijos que por voluntad propia elegimos recibirle como papá, como Él ha elegido recibirnos como hijos. Tiene que ser un acuerdo mutuo. Y toda nuestra transformación tiene que ocurrir en ese mismo acuerdo. Por esa razón, Él ya decidió, Él ya proveyó, Él está listo a hacerlo. Ahora me toca a mí concordar con Él. Y mientras aprendo a hacerlo, pues demoro y complico las cosas, ¿no? Pero no cambia su promesa porque Él está completamente claro en qué es lo que tiene que hacer. Y esto me trae al asunto del terreno y a todo lo que se ha estado comentando. Entonces, si visualizamos el terreno, ¿de acuerdo? Vamos a ver el terreno aquí. ¿Qué vemos nosotros? Lo de afuera. El hombre no ha sido capaz de inventar todavía un rayos X para la tierra, ¿no? Que vea cómo están las cosas por dentro. Entonces, no es hasta que el hombre mete la mano y empieza a descubrir qué hay, que se da cuenta de en verdad con qué va a trabajar. Ahí es donde todo cambia con Dios. Todas las cosas están abiertas, no hay nada tapado. La superficie no tapa el interior. Y entonces tú y yo como terrenos somos perfectamente conocidos por Él. Así que de parte suya, cuando Él te invita a ser hecho su hijo, Él ya sabe con quién se está metiendo. Y todo lo que Él va a tener que hacer, porque nadie más lo puede hacer, para cumplir esa promesa. Y Él está bien con eso. Ahora, tú y yo tenemos que venir a estar de acuerdo con Él, y este acuerdo es constante. No es una vez y ya te amolaste. No, espérate, tú ya firmaste aquí y ahora te aguantas. Eso no sucede. Porque resultarías un esclavo, no un hijo. ¿Sí? Nunca seríamos igual a Jesús si en todo este proceso fuésemos obligados a algo. Ahora, todos estamos acostumbrados a ser obligados. Así crecimos. ¿Cierto o no? La educación que nuestros papás nos dieron fue obligarnos a lo que no queríamos hacer. Pues con este papá no vas a ser obligado. Eso no cambia su promesa y no la corrompe. O sea, sencillamente en todo lo que yo no estoy de acuerdo con Él, no lo puedo vivir. Y entonces, ¿qué pasa en esas áreas? Pues allí estoy fuera de la naturaleza de Dios. Entonces, la promesa, vamos a visualizar ahora los planos, ¿de acuerdo? O la maqueta, o mejor que eso, vamos a visualizar a Jesús.
como quiera que tú puedas visualizarle hoy, es el varón perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, Él es la promesa. Si Dios no dijo, vamos a ver qué sale, Él dijo, va a ser hecho conforme a la imagen de mi Hijo Jesús para que Él sea tu hermano mayor. ¿Ok? Ahora, Él está claro en qué tiene que cumplir y qué tiene que hacer, porque Él está viendo el terreno, por dentro y por fuera. Yo necesito acceder a la obra negra, la obra preparatoria. Aquí es donde muchos estamos todavía, es en la parte de, a ver, hay que barbechar, hay que romper, hay que sacar piedras, hay que desarraigar espinos, ¿se dan cuenta? Y el error que cometemos es no tener claridad en que este es un proceso necesario. Sí, entonces porque estamos acostumbrados a andar disfrazados, ¿no? Hasta que se nos descubre lo que traemos escondido y entonces sufrimos vergüenza, ¿cierto o no? O sea, lo ves en el ámbito político, lo ves en la escuela, lo ves en la familia, lo ves en todas partes. Todo el mundo tiene sus ¿cómo dicen? Sus máscaras y sus escondidos, sus esqueletos escondidos, ¿no? Entonces, este es el primer problema para tratar con un ser transparente como es Dios. Tú tienes que ser traído a transparencia. Este es el punto del que hablaba, se me olvidó su nombre, Julio. El día que me preguntó, yo no me acordaba, pero ya lo recordé. Ya lo hablaste con Dios. Pues si no lo has hablado con Él ya lo sabe, pero tú no quieres ser transparente. ¿Sí? Ahora, vamos a poner un ejemplo práctico de un proceso correcto, porque viene la tentación. Tú decías practicar el pecado como deporte, ¿no? Vamos a entender que el asunto es cómo vives esto. Ya hablé de una tentación, puedo hablar de una provocación, puedo hablar de una esclavitud, una adicción, lo que sea que te ha esclavizado y que te avergüenza. Esas cosas han sido los patrones en nuestra vida, porque en la verdad de Dios el hombre es esclavo, el ser humano es un esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces hemos aprendido a obedecer. Pero ahora, una vez que recibes la promesa, ¿sí? Dios te engendra de Él. Y aquí es donde viene la parte importante. ¿Quiere decir que si Él me engendró de Él, ya nunca voy a tener una tentación? No, hasta que el terreno sea limpiado. Hola. No sé si hay permiso para que ustedes entren. Mi esposa y la esposa de Jaime, bienvenidas. Entonces, buenas noches. Ok, entonces, si surge en mí esto que lo traigo escondido, ¿de acuerdo? Estamos viendo el terreno, esto lo trato de mantener aquí porque si no sería vergonzoso, ¿no? Pero está ahí adentro. Entonces surge esta tentación. ¿Qué debo de hacer? ¿Salirme de la promesa, considerarlo una falla o vivirlo en fe? ¿Quién es el responsable de atender ese problema? ¿Por qué Él es el responsable? Porque Él es el que se metió conmigo, ¿no? ¿O no? ¿O fue idea tuya hacerte hijo de Dios?
sea, es su idea de Él. Él decidió amarte, invitarte, adoptarte. Tiene una paternidad contigo ahora. Ya no estamos hablando de hazme el favorcito, estamos obligados. Él a ser mi papá y yo a permitirle que me haga su hijo. Pues esto que está escondido aquí me impide vivir su vida. No puede haber santidad si traigo esto aquí adentro. No importa cuántos seminarios vaya yo. Porque los seminarios no te quitan nada. Esta charla que estamos teniendo no te quita nada. Lo único que puede suceder esta noche es que el Espíritu Santo abra tus ojos y tú te vayas a vivir esto con Él. ¿Sí? Y entonces va a haber limpieza. Entonces va a haber el cumplimiento de la promesa. Entonces el hecho, si lo traes adentro, lo peor que puedes hacer es seguirlo escondiendo o tratar de domarlo. Porque eso es el peor de los engaños. El hombre no manda al pecado. El pecado manda al hombre. ¿Sí? Es sencillo. Entonces, la promesa te hace libre. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Les voy a hablar de mi propia experiencia. Cuando yo tenía 5 años de edad, estaba en el 2º grado de primaria y en aquellos años había muchachos de 18 años en 2º de primaria y yo de 5 años. O sea, había de todas edades. Fui introducido a la pornografía a esa edad. Y como todo buen humano, pues pegó. Y desde ahí en adelante yo vivía escondiendo, ¿sí? Pero eso estaba aquí adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, una parte de mí quería ser agradable a Dios y la otra parte de mí estaba podrida. Y eso es el estado de muchos. Y entonces cada vez que me dejaba llevar, pues era una caída, ¿verdad? Así le llamamos. Y la vergüenza con Dios y tarará y todo el rollo y te alejas. Y eso es practicar el pecado. ¿Ya? Practicar es hacer a un lado a Dios, irte a vivir lo que eso que traes adentro te lleva a hacer. Pero el hecho de que cuando Dios me hizo libre, y fue muchísimos años después, y es triste porque yo debí haber hecho libre a los 5 años también. Ya había recibido a Jesús a los 4 años, pero nadie por muchos años que yo conocí jamás me enseñó a ser transparente. ¿Sí? Me decían que yo debía decir la verdad, pero decir la verdad salía muy caro, mano. O sea, no, olvídate. Eran unas palizas. Entonces, no, la verdad estaba prohibida. Había que aprender a fingir, a disimular, a vivir en secreto. Y es lo que hacemos los varones, ¿no? Si no le digo a nadie, nadie sabe. Pues, si vas a ser hecho hijo de Dios, necesitas entender. Tu papá es transparente, Jesús es transparente. Tú no puedes ser hecho hijo y andar escondiendo. Pero este asunto de dónde soy transparente y con quién es la parte más importante. Porque Julio decía, yo vine a hablar contigo para que me resuelvas el problema. Yo no te lo puedo resolver. ¿Sí? Entonces, en el momento de los hechos, cuando estás siendo jalado a ser esclavo, tú cuentas con la promesa de Dios. Y ese es el momento de ser transparente. Y ese es el momento de aplicar fe. ¿Sí? Meter el freno es decir, híjole, y empiezas a dejar a Dios fuera del asunto. Porque ¿cómo le voy a decir a Dios esto que estoy pensando? ¿Cómo le voy a decir a Dios esto que estoy sintiendo? ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que Él no lo está viendo? Pues ya lo vio.
Entonces el punto está en creerle suficiente para decir, Padre, esa es esa palabra te identifica. Si Él es tu Padre, ¿tú quién estás diciendo que eres? Me prometiste hacerme igual a Jesús. Y esto que está ocurriendo en mi corazón no es Jesús. Aquí estoy. Hazme tu hijo. ¿Qué acabas de hacer? Abrir el terreno. ¿Cierto? Y entonces Él, que es el único que puede hacer esto, va a entrar y limpiar y desarraigar y desempedrar y hacer lo que tiene que hacer en esa área que le estás permitiendo. Y hasta allí nada más. Por eso es mejor confesar más que menos. ¿Está quedando claro? O sea, cuando yo digo, ay, es que me sentí un poquito así como que medio distraído, padre, ¿no? ¿Con quién estás hablando? O sea, ¿de qué vas a ser limpiado? ¿De la distracción? ¿Te das cuenta? Pues no, hay que abrirse con Él. Hay que aprender a ser transparente. Y la experiencia que vas a vivir con Dios es asombrosa porque no hay, escucha por favor esto con mucha atención. ¿Quieres conocer el amor del Padre? Déjate amar en tus pecados, en tus rebeliones. Ahí le vas a conocer. ¿Sí? El hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Mientras él se sentía bueno, le importaba un bledo a su padre. Nunca lo conoció, pero cuando regresó en harapos, todo desgraciado, y el padre le abraza y le besa, así mugroso como venía, harapiento, avergonzado, derrotado. Entonces empezó a conocer a su padre. Y tú y yo venimos así. Sí, venimos mal, para no ponerlo más feo. Y esta idea de resistirnos hasta que nos limpiemos nosotros es el peor de los engaños. Entonces, el cumplimiento de la promesa inicia con engendrarte de Dios. ¿Qué sigue? Hacerte hijo. Es como la concepción de un bebé. Se engendra en un momento, en un instante, pero luego sigue la gestación, ¿cierto? O sea, no por el hecho de haber tenido un momento con tu esposa, se gesta un niño y ya nace en un instante. Pasan 9 meses de gestación en el que esa criatura tiene que ser formada. Bueno, en nuestro caso es igual, ¿sí? El ser engendrado está a inicio a una gestación. Esa gestación es el proceso de aprender a tener comunión, de aprender a ser transparente, de aprender a vivir en fe, de aprender a recibir la vida divina. Todo esto es parte de la gestación. ¿Y dónde está ocurriendo? En tu espíritu. Entonces, todas estas cosas que hemos pensado de esta manera o de aquella tienen que ser traídas a verdad. De otra forma, pues nada más es hablar y hablar y hablar y sentirnos bien un ratito y salir a la calle y decir, no, es que aquí la vida está dura. Miren, este mundo y las circunstancias específicas de tu vida son el lugar y las condiciones ideales para que seas hecho hijo de Dios. Sí. Nuestro Padre no se raja.
Y como ya dijimos, él ya te conoce, Él ya sabe con quién se metió, a quién le hizo la promesa. Todo lo que Él necesita es permiso. Y es una de esas cosas que suenan raras. ¿Cómo le voy a dar yo permiso a Dios? ¿No? Pues sí, si no se lo das, Él no se mueve más allá de donde tú le permites. Entonces esto no sé si ha contestado un poquito el asunto de no vernos practicando el pecado porque cosas suceden, sino de vernos siendo transformados y entender, una vez que empiezas a ser limpiado en verdad y puedes probar la libertad, donde ya las cosas que antes te arrastraban ya ni siquiera te tocan, dices, wow, yo quiero más de esto. Si fue así de fácil, porque Dios no te dice, bueno, mijo, pues a ti te va a costar y te empieza a dar la lista de todos los requerimientos, ¿no? Sino que Él actúa. Yo confieso, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. ¿Y qué sigue de la limpieza? Pues que la nueva vida puede crecer. Otra manera de entender esto es, si tienes una jarra llena de agua, llena, ¿cuánta agua le cabe? Para que le quepa tenemos que vaciar. Y este es el caso con nosotros, ¿sí? Hemos venido llenos de lo que sea. Para ser hechos de nuevo tenemos que ser vaciados. Entonces, esta magnífica promesa que Jesús es, en toda su gloria, en toda su sabiduría, en todo su poder, ser hechos idénticos a Él, es lo que hay que tener enfrente, ¿sí? Por eso en Hebreos 12 se nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quites los ojos de Él, pero no tengas tus ojos en Él de una manera idólatra. Tenlos fijos en Él porque Abba, papá, te ha prometido que tú vas a ser hecho igualito a Él. Yo veo a Jesús como quien yo estoy siendo hecho. Para allá voy, ¿sí? No, yo me estoy haciendo, mi Padre me está haciendo idéntico a Él. Entonces, todo lo que falta que Él haga en mí, tiene que manifestarse. Y a mí me ha ayudado muchísimo esta idea del terreno y la obra negra, ¿no? Porque antes de poner la primera piedra tienes que hacer todo el trabajo de preparación. Y muchos estamos pensando que ya está la primera planta construida, ¿no? Y vamos por la segunda y todavía nos salen chipotes por todos lados. No, hay que concentrarnos en ser limpiados, aprender a vivir eso. Aprender a vivir eso siendo amados, ¿sí? Conforme viene esa libertad y tu corazón se siente libre y empiezas a ya no ser esclavo. Entonces la construcción va a ser, esta es una construcción eterna e incorruptible. Para que sea incorruptible, ¿cuánto pecado debe quedar antes de empezar a construir? Exactamente. Así que esta es nuestra etapa. Esto es en lo que estamos. Es permitir que Dios me haga su hijo. Empieza con destruir, limpiar. Exacto. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo considero que lo más importante en lo que pide uno en sus oraciones, no solamente va a estar pedir y autorizar que Él intervenga. Yo creo que la clave también es la disposición. A veces uno es omisivo en sus peticiones. Si bien uno le da permiso, pero falta el ingrediente de la disposición. Considero que hemos hablado de tener conciencia de lo que vas a recibir, si efectivamente estás consciente de lo que vas a recibir.
Y yo creo que muchas veces pedimos y no somos conscientes. Creo que Ujú. no somos conscientes de lo que estamos incluso pidiendo. Si bien damos permiso a que Él intervenga, pero ¿dónde está nuestra conciencia? ¿Dónde está nuestra voluntad? ¿Dónde está nuestro poder de decisión de estar con Él por completo? Y yo creo que ahí es donde fallamos. Bueno, yo creo que lo voy a poner en primera persona. Yo creo que es la parte donde yo creo que fallo. Yo creo que hablaste de dos palabras muy importantes. Yo te he estado escuchando desde el principio perfectamente. Creo que con la manera que acabas de terminar, yo creo que nos podemos ir con eso. Que no solamente basta pedir esa autorización y darle permiso, sino ser consciente de lo que uno va a recibir. Y yo creo que eso es lo más importante, es tener la voluntad para conectarse con Dios y ser uno a la vez. Sí, Es todo lo que creo. sí, gracias. Es mucho, muy importante tener claridad en esto que hemos hablado, de que la promesa es Jesús y ser hechos igual a Él, porque cuando entiendes eso y quieres eso, ¿sí? Entonces le permites a Dios hacer lo que es necesario para que ese propósito se cumpla. Y no estás esperando el adorno, ¿no? Muchos estamos buscando la gloria, no la limpieza, ¿sí? El conocimiento abstracto, no la transformación concreta de lo que somos. Entonces, obviamente estamos en un conflicto y ese permiso lo estamos dando mal. No es el permiso necesario para decir, aquí estoy, tú eres el que sabes, y dejar que Él elija y diga, vamos a empezar por acá. Ahora, otro punto importante es que muchas veces somos movidos a transparencia, a confesión, y lo hacemos. Pero en cuanto el perdón se aplica, ¿y cómo sabes que Dios ha aplicado perdón? Pues porque sientes paz, ¿no? El estado de culpabilidad se anula y te sientes aceptado. Esa es la aplicación de perdón, pero falta la limpieza. Entonces agarro y ya me siento bien, ya me voy, ¿no? ¿Y qué pasó con la limpieza? Entonces, si no soy limpiado de lo que me llevó a la necesidad de pedir perdón, ¿qué va a suceder? Pues voy a regresar al mismo lugar. No a caer, sino a la misma evidencia. Puedo llegar a practicar el pecado si no entiendo involucrar a Dios en el instante del jalón, ¿verdad? Y eso se aplica a todo, en verdad. Yo creo que eso sí me queda claro desde hace tiempo, eso viene dando vueltas en mi cabeza. Yo veo a Jesús que camina con su gente, con los apóstoles, y en el momento que ellos ven todo lo que es un hijo de Dios y lo lleva a diario vivir, ¿no? O sea, un hombre incorruptible, y de ahí no lo movía, ¿no? No se movió de ahí Jesús. Y ellos lo están viendo, lo están viviendo. En el momento que Él muere, ellos no siguen su camino, sino se regresan a su antigua vida. Y ahí es donde yo me veo, porque yo veo lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que le he permitido hacer, de dónde te saca, de dónde te rescata, cómo estás viendo, cómo vienen los procesos, ¿sí? Y te dice, ¿sabes qué? Ese soy yo. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Yo con esto ya estoy al 100, ya estoy tranquilo, ya me siento bien. Lo acabas de explicar, me regreso. Y ahorita me queda perfectamente claro que no es que yo le permita el ser transparente, el ser puro, el ser honesto, el ser neto con Él. La pregunta que yo te hago, a partir de ahí,
¿cómo le quieras llamar? El crecimiento o lo que venga, es completamente dado de Él. Totalmente, totalmente, pero donde nos confundimos es, tengo una experiencia, vamos a vivir esto bien, un ejemplo, ¿de acuerdo? Regreso al ejemplo de una tentación. Entonces, vivo una tentación, se la entrego a Él de inmediato, no le doy cabida, o sea, no me voy con la tentación, sino que involucro a Dios, le digo, mira lo que estoy pasando, tú me prometiste hacerme tu hijo, aquí está esto, límpiame, y Él me da paz, ¿no? Y me empieza a mostrar cosas que yo necesito entregar, porque la tentación es solo el síntoma. Lo que la causa son un montón de otras cosas que Él te tiene que mostrar y yo le permito que Él me limpie de esas cosas y wow, la libertad es maravillosa y estoy viviendo, ahora sí ya, yo pienso que ya se construyó la casa. ¿Me están entendiendo? O sea, sigan viendo el terreno, ¿no? Entonces, porque sacó este tronco que estaba allí con sus raíces y eso, yo creo que ya está construida la casa. Y entonces yo ya, ahora sí, ya estoy, todo está bien, ¿no? Y al ratito surge otra cosa. Y yo, ¿y ahora qué pasó? Si estaba yo también. Pues es ignorancia eso, ¿me entiendes? Porque lo que debo anticipar que sigue es más limpieza. ¿Se dan cuenta? O sea, quitamos este espino, pero quedan 10,000. Entonces, ¿me gozo porque hayas quitado este espino? Claro, pero se ofrece ahora el que sigue, ¿no? Ya. Exactamente, por eso Dios los aniquila desde la raíz para que queden eliminados. Entonces, si yo me ocupo nada más de querer estarme sintiendo bien y califico como un fracaso el que se vuelva a manifestar otra cosa, pues no estoy entendiendo nada, ¿no? De en qué está Dios. Yo no estoy en lo mismo, yo nada más quiero sentirme bien. Y eso es lo que el ser humano busca. Si tiene lo que quiere, está bien. No tiene lo que quiere y ya está mal. Pero creer la promesa es entender, Él tiene que entrar a todo mi ser, todo lo que Él ve, y Él tiene un programa y una manera de ir sacando todo a la luz de mis ojos. Lo que está a la luz de sus ojos tiene que venir a la luz de mis ojos para que estemos de acuerdo y Él lo limpie. Entonces, el programa suyo es perfecto y no tiene que tomar décadas ni años. El paso de limpieza, si fuéramos capaces de recibirlo, sería pum, pum, pum y ya. Pero no funciona así. Oye, Cristo, entonces, Él ya lo vio. Claro. Y para que yo lo vea, tengo que ver a Jesús, porque Él me va a llevar a eso, ¿no? Bueno, Jesús me muestra la promesa, pero para que yo vea lo que está mal en mí, eso que está mal en mí se tiene que manifestar. Entonces, por eso es que el ambiente en el que estamos es ideal, porque ¿qué pasa? Alguien te va a provocar. Bueno, ¿por qué te provoca? O sea, no veas a la persona que te provoca, sino algo en ti que recibe esa provocación. Dijimos al inicio que íbamos a hablar de lo que pasa en la casa y en fin. Bueno, ya estamos entrando allí, ¿no? Y ya estamos, estamos bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú entiendes que para que te dé coraje, tienes que traer el coraje, ¿dónde? En ti, la capacidad de tener coraje. Para que seas injusto, tiene que haber injusticia en ti. Para que maldigas, tiene que haber maldición en ti. Para que mientas, tiene que haber mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son todas las cosas que están en el terreno. ¿Te das cuenta? Consecuentemente, es lo más normal, es de esperarse, es de quererse
que si soy limpiado de esto hoy, mañana se manifieste lo que sigue. ¿Sí? Todo eso es el prólogo. Sí. Porque la promesa es hacer de ti un varón perfecto a los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, hay que recibir la promesa, porque si yo no estoy en lo mismo, si yo todo lo que quiero es, como dijo aquel, ¿no? Por ahí anduvo una famosa oración, vendieron libros, hicieron millones con esa propaganda, pero el asunto era la oración de no sé quién que decía, está en Proverbios y dice, no me des tanto que yo me olvide y reniegue o te niegue, y no me des tampoco que yo te maldiga. No es Pablo, no, por favor. Es otro cuate que está en el Antiguo Testamento. Y entonces enseñaron eso como, esta es la oración que Dios quiere oír. Aves, ¿no? La oración que Dios quiere oír es, hazme tu hijo. Hazme como Jesús. Nada menos que Jesús. Yo quiero todo lo que Jesús es. Llévame a todo, Padre. Ahora, tú decías, no sabemos lo que pedimos. No estamos conscientes. Porque lo próximo que sigue, y a mí cuando Dios empezó a mostrarme estas cosas, muchas veces venían personas, y todavía, ¿no? Es que me está pasando esto y aquello. Entonces yo les hice una pregunta muy rara para ellos, y es, cuéntame, ¿qué cosas has estado pidiéndole a Dios? Pues es que yo le he estado pidiendo que Él cambie mi vida, que yo quiero. Entonces, ¿por qué te sorprendes que esto pase? Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Él te está mostrando lo que Él quiere limpiar en tu vida. Entonces, sencillamente entrégaselo. Y lo que hoy estamos hablando, yo creo que tiene tanta aplicación, ¿no? Tanto valor a nuestra vida diaria, que no nos confundamos en qué está haciendo Dios. Si un constructor mediocre, pues va a buscar cómo hacer el mínimo posible para estabilizar el terreno y poner su edificio encima. Sí, va a haber grietas, viene un temblor y se cae, etcétera, etcétera. Pero un constructor perfecto, no bueno, perfecto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener una obra perfecta. Entonces te das cuenta del dilema en el que estamos. O sea, ser hechos hijos es ser santificados completamente. Y les repito, yo espero que ustedes puedan hacer la inversión de estar con nosotros en este retiro, porque vamos a estar hablando en detalle de las partes de nuestro ser y cómo son santificadas para que vengamos a ser uno con Dios. Esto es su negocio, su obra, su gloria, Él ha empeñado su nombre en esto. ¿Te das cuenta? O sea, en el momento en que Él hizo la promesa y puso a Jesús y dijo igual a Jesús, quedó comprometido a que ese sea el producto. ¿Cómo sé cuando ya el terreno ya está limpio? Que salió un arbusto, lo quitaste, vienen más. ¿Cómo sé cuando ya está listo para continuar la siguiente etapa en el caso de la construcción? Como el constructor es Dios, Él sabe cuándo, y tú, si llegas a ese punto de limpieza, mi hermano, vas a estar feliz. O sea, vas a estar viviendo, vas a estar, olvídate. No quiero dejarlos con la impresión de que mientras todo el terreno no está limpio, no hay nada de construcción. Eso no sería correcto. Jesús nos lleva a otra parábola para explicar eso en Juan el capítulo 15. Y Él dice, yo soy la vid y ustedes las ramas de la vid, y mi Padre es el labrador. Y otra vez pone al Padre como el labrador. Y entonces dice, toda rama que permanece en mí lleva fruto,
Y si lleva fruto, mi Padre la va a limpiar, quiere decir que faltaba que limpiar, para que lleve más fruto. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a poder no solamente recibir, sino poder fluir la vida de Dios, o sea, te provocan, pero ya no te encuentran, sino que sale Dios, sale paciencia, paz, amor, fe, bendición en lugar de maldición. Está viendo fruto, ¿sí? Pues eso te va a llevar a más limpieza y a más fruto, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo y gracias por hacer esa pregunta para que no nos quedemos confundidos en ese aspecto. La respuesta es, el que es nacido de Dios no peca. Entonces, ¿cómo saber que me falta limpieza? Porque todavía de repente salen cosas, ¿no? Claro. O sea, entonces tengo toda una vida. Dios tiene todo el tiempo para llevarme en esa limpieza, ¿no? Entonces, si ya la simiente está en nosotros y de repente te pasas unas semanas sin que salga algo humano de ti, pero viene Doña Modesta y te queman los frijolitos y te pones bien contento y te destransformas. Necesito limpieza. Entonces, como es obra divina, Él te va a decir, o sea, va a haber una seguridad, pero eso se trata. O sea, no hay decir, mira, cuando llega el proceso 15 ya estás limpio, ¿no? O sea, no. Él te va a decir, el Espíritu Santo te va a decir. ¿Alguien en línea que quiera? Rogelio, se está tirando el agua. ¿Hay alguien en línea que quiera comentar algo? Tomás, Max, ¿alguien quiere comentar? Marco. Ramón. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere? Bueno. Porque surge la situación, ¿no? Lo que traes dentro y lo que comentaba un poquito hace rato, ¿no? Y hablaban del acelerador y el freno, ¿no? Entonces el acelerador es dejar que Dios se ocupe de su departamento, que es limpiarlo, o sea, deshacerlo. Y el freno sería yo ocuparme de querer. Todo lo que esté relacionado a querer tú solucionarlo, disimularlo o no aceptar, ¿no? Porque no ser transparente, no ir a confesión con él. Y entienden que la confesión es algo interno, es en tu corazón. O sea, ¿dónde empieza a esconderte? No es afuera, es aquí adentro. ¿Dónde nos cerramos? Aquí adentro. Y los varones hemos sido expertos en eso, ¿no? Si tú escuchas a todas las damas hablar de qué les gustaría que su marido hiciera diferentes, pues que fuera más comunicativo, ¿no? Por eso todo el mundo trata de cómo hacemos a los varones más comunicativos. Pues todos los varones hemos aprendido que si hablamos de más nos va re mal. Pues mejor no. La verdad es muy cara, ¿no? Entonces, este es un aprendizaje muy delicado, muy importante, el aprender a vivir con Dios en ti y en transparencia. Y ya no eres igual. ¿Qué estás haciendo? ¿Te está funcionando? Bueno, no lo estás haciendo tú. Pero ahora entiendes, no te conformes con ser mejor. Eso es incredulidad, eso no es fe. Fe es decir, Jesús y yo tenemos que ser igualitos. Esa es la promesa. Y la he recibido
y no voy a detener a mi Padre hasta que cumpla todo lo que ha prometido en mi vida. ¿Podemos dar gracias? Padre, gracias por esta noche, por este tiempo, por el privilegio que tenemos de estar juntos aquí en Villahermosa y porque tú has provisto este medio para tener también a nuestros hermanos en diferentes lugares. No hemos podido escucharles hoy, pero sé que se gozan con nosotros también en lo que has hablado a nuestros corazones, los testimonios que hemos recibido de cada persona que ha participado y, más que todo, la claridad que estás trayendo a nuestras mentes, a nuestros ojos, a nuestro corazón, de que se trata de ser hechos hijos en toda la extensión de la palabra y que tú has iniciado engendrándonos de ti, poniendo tu simiente en nosotros y ahora para que esa simiente crezca, germine y se forme un hijo tuyo, tiene que ser deshecho todo el pecado, la contaminación, la corrupción, el engaño que ha habido en nuestros corazones. Y tú eres fiel y poderoso para cumplir esta promesa maravillosa. La recibimos, te recibimos y estamos aprendiendo a permitirte cumplirla en nuestras vidas. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, mis hermanos.